Entre montañas, café y esperanza, una ciudad llena de colores, costumbres y tradiciones. Ubicada al extremo noroeste de América del Sur, Colombia es una nación con gran diversidad geográfica y cultural. Limita al norte con el Mar Caribe, al oeste con Panamá y el Océano Pacífico, al sur con Ecuador y Perú, y al este con Venezuela y Brasil. Su territorio alberga paisajes que van desde las cumbres nevadas de los Andes hasta las playas cálidas del Caribe, pasando por vastas selvas amazónicas y fértiles llanuras. Su Colombia es una república presidencialista, democrática y unitaria, y el presidente es el jefe de Estado, de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde el 2022. El presidente colombiano es Gustavo Petro, el primero desde su corriente poder de la política de izquierda. Su gobierno ha impulsado reformas sociales y económicas enfocadas en reducir la desigualdad y proteger el medio ambiente y avanzar en la paz. Una de sus actividades económicas es la economía, la minería, la agricultura y la industria y servicios. La minería es la exportación de petróleos, carbón y esmeraldas, que es a lo que se dedican en Colombia. La agricultura se le conoce más al café colombiano, que es reconocido mundialmente por su calidad, al igual que productos como flores, banano, caña de azúcar y palma de aceite. La industria y servicios textiles, alimentos, banca y turismo que han tenido un crecimiento significativo, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena. Uno de los conflictos más importantes, Colombia ha enfrentado varios conflictos a lo largo de su historia reciente, siendo más conocido como el conflicto armado interno, que ha durado más de 5 décadas. Este ha involucrado guerrillas como las FARC y el ELN, grupos paramilitares y narcotráfico, dejando millones de víctimas entre desplazados, desaparecidos y asesinados. Aunque en 2016 se firmó un histórico acuerdo de paz con las FARC, persisten transiciones en algunas regiones por presencia de grupos armados ilegales, económicas ilícitas y violencia contra líderes sociales. El proceso de paz sigue en desarrollo, con nuevos intentos de diálogo impulsados por el gobierno actual. Oye Gerardo, ¿para ti qué son las FARC en Colombia? Las FARC son las Fuerzas Revolucionarias de Colombia. Fueron un grupo guerrillero de ideología comunista, creado en 1964. Surgieron como una respuesta armada contra el gobierno, exigiendo reformas sociales, principalmente agrarias. Durante décadas estuvieron involucrados en un conflicto armado en Estado colombiano. He oído que se manejaban dentro de la ciudad tradicionalmente las FARC. Actuaban principalmente en zonas rurales, selvas y bosques o montañas. Sin embargo, en las ciudades operaban a través de redes clandestinas que les ayudaban con la logística, el reclutamiento, la inteligencia y la financiación, como secuestros, extorsiones o redes de apoyo político. Oye, ¿y tú sabes qué es lo que quieren o pretenden hacer? En mi investigación, inicialmente buscaban una revolución socialista, con cambios estructurales en el sistema político y económico. Con el tiempo diluyeron entre actividades criminales. Actualmente, tras los acuerdos de paz, la mayoría de los exguerrilleros han formado un partido político, mientras que los otros disidentes continúan su lucha armada. Oye, ¿y qué tanto poder tienen dentro de la ciudad? Yo oí que después del proceso de paz su presencia en las ciudades disminuyó. Prepárate para un viaje a través de la historia, la guerra y el dolor, pero también la esperanza. Esto es Farsa en Colombia, de la insurgencia al acuerdo de paz. Oye Gerardo, para ti, ¿qué son las FARC en Colombia? Las FARC, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, fueron un grupo guerrillero de ideología comunista, creado en 1964. Crearon como un- Se crearon como una respuesta armada contra el gobierno, ya que pedían reformas sociales, principalmente agrarias. Durante décadas estuvieron involucrados en un conflicto armado contra el Estado colombiano. Oye, ¿y cómo se manejaban dentro de la ciudad? Según mi investigación, tradicionalmente las FARC actuaban principalmente en zonas rurales, selvas, montañas, pero sin embargo en las ciudades operaban redes clandestinas que les ayudaban con la logística, el reclutamiento, inteligencia, financiación como secuestros, extorsiones y redes de apoyo político. Oye, yo lo que investigué y, y la pequeña investigación que hice fue que
¿Qué es lo que querían o pretendían hacer? Inicialmente buscaban una revolución socialista con cambios estructurales en el sistema político y económico. Con el tiempo muchos de sus ideales se fueron disminuyendo, ya que entre las actividades criminales actualmente había traído acuerdos de paz. La mayoría de los guerrilleros han formado un partido político, mientras que otros asistentes continúan en la lucha armada. ¿Tú sabes qué tanto poder tienen dentro de la ciudad? Pues después del proceso de paz en 2016, su presencia en las ciudades disminuyó considerablemente, pero sin embargo, las disidencias de las FARC todavía ejercieron influencia. ¿Qué lo hacen o cómo lo hacen? Originalmente lo hacían por motivos ideológicos, buscando justicia social, pero con el tiempo se involucraron en el narcotráfico, secuestros y otras redes de extorsión. Oye, ¿y cuáles son algunos de sus ataques y para quiénes son dirigidos? Sus ataques son dirigidos principalmente para el gobierno, para políticos, para policías y empresarios y civiles. Oye, escuché que también utilizaban minas antipersonas, atentados con explosivos, emboscadas, secuestros, etc. Ujú. Además, los ataques se dedicaban al narcotráfico, a la extorsión, contrabando y reclutamiento forzado, incluso de menores, y controlaban territorios imponiendo su justicia y cobrando impuestos ilegales a los campesinos y comerciantes. Oye, Lian, ¿y cultivaban algo? Sí, históricamente han llegado ligados al cultivo de coca que luego procesaban en cocaína para vender a redes, según mi investigación internacionalmente del narcotráfico. También controlaban a campesinos cocaleros y cobraban por permitir la producción. Oye, ¿tú sabes si compraban algo? Claro, compraban armas, insumos químicos para producir droga y equipos de comunicación, explosivos y cosas así para poder hacer sus actos terroristas. Oye, yo escuché que son conocidos por ser uno de los principales actores del conflicto armado colombiano, por sus secuestros como el de Ingrid Betancourt y ataques terroristas, enfrentamientos con el ejército y control de vastas zonas del país. ¿Sí? Oye, ¿y por qué dicen que tener tanto poder? Pues durante mi investigación dice que durante su auge en los 90 e inicios del 2000 llegaron a tener miles de combatientes, armamento pesado y controlaban territorios. Ok, oye, yo me pregunto qué podrían hacer ellos si el gobierno no interviniera. Si el Estado no interviniera, podrían retomar las zonas rurales otra vez y retomar el control y expandir el narcotráfico, fortalecer sus estructuras armadas y aumentar los ataques, secuestros y extorsiones. Hubo ataques masivos entre la FARC, la ciudad y el gobierno. Ujú. ¿Te parece si nos enfocamos en uno de ellos? ¿Sí? A mi investigación creo que hubo 5. Enfoquémonos en la toma de Mitú. Muy bien. ¿Tú sabes qué es la toma de Mitú? Sí, la toma de Mitú fue realizada el 1 de noviembre de 1998, en lugar Paupés, Colombia. Los responsables de las FARC fueron las FARC-EP, Fuerzas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Lo que sucedió fue, las FARC realizaron una ofensiva conocida como Operación Marquetalia. Atacaron atacaron a una estación de policía y otras instituciones del estado de Mitú. Murieron alrededor de 43 policías y militares y 10 civiles. Oye, escuché que hubo al menos 60 policías que fueron secuestrados y retenidos por años. ¿Sí? Los comandantes guerrilleros responsables fueron, según mi investigación, fueron Mono Jojoy, Iván Márquez, Alfonso Cano, Romaña, Efraín Guzmán y Timochenko. ¿Sí? Principales personajes o responsables del terrorismo agravado, homicidio agravado, lesiones personales y uso de explosivos con rebelión. Sí, pero no solo fue la toma de Mitú, sino también la masacre de Bajoya. Oye, ¿te parece si nos enfocamos en ese tema también? ¿Sí? A mi investigación fue el 2 de mayo del 2002, en Bojaya, Choco, Colombia. Los responsables fueron igualmente las FARC frente al 58 del bloque noroccidental. Ujú. Dicen que durante los enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares de las AUC, las FARC lanzaron un cilindro bomba en una iglesia donde se refugiaban civiles. Murieron al menos 119 civiles o personas y hubo 53 heridos. Se utilizaron bombas y un arma no convencional y muy destructiva. Pero creo que no solo fueron esos dos, sino también hubo uno que se llamó Atentado al Club del Nogal. Así es. ¿Te parece si Según nos el- enfocamos en esto? Sí, según mi investigación, fue el 7 de febrero del 2003, en Bogotá, Colombia. Los responsables fueron igualmente FARC-EP. Estalló un carro bomba, con más de 200 kilogramos de explosivos.
Dentro del club social murieron al menos 36 personas y 200 personas resultaron heridas. Oye, pero no solo fueron conflictos masivos, sino también hubo acuerdos de paz en los cuales pusieron fin a los conflictos que tenían las FARC con el gobierno de Colombia. Uno de ellos fue la Operación Jake y el Acuerdo de Paz en Colombia. ¿Te parece si nos enfocamos en esos dos? Sí, me parece bien. Según mi investigación, Colombia ha sido escenario de uno de los conflictos armados más largos del continente, protagonizado por el Estado y las guerrillas, especialmente en las FARC. Dos hitos marcaron momentos clave en este proceso de Operación Jake y el Acuerdo de Paz, en 2008 y en 2016. La Operación Jake, llevada a cabo el 2 de julio del 2008, fue una operación de inteligencia militar en la que logró rescatar a 15 secuestrados, entre ellos un ex candidato presidencial, Ingrid Betancourt, de hecho. Tras combatistas estadounidenses y 11 uniformados, sin necesidad de disparar ni una sola bala, las fuerzas militares engañaron a las FARC haciéndose pasar por una ONG internacional. Esta operación fue considerada un éxito estratégico y un duro golpe para la guerrilla que permitió una de sus principales fichas de presión. Años después, el conflicto encontró una salida política con el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre del 2016. Entre el gobierno Juan Manuel Santos y las FARC-EP, este acuerdo Dale. El conflicto encontró una salida política con el Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Este acuerdo contempló el desarmo de las guerrillas en su transformación en partido político Justicia Transicional a través de la JEP, reparación de las víctimas y reformas sociales como la rural y la sustitución de cultivos ilícitos. Oye, ambos eventos reflejan dos caminos distintos entre el conflicto, uno militar y el otro político, pero juntos resumen la complejidad y búsqueda de paz en Colombia. Y hablando de narcotráfico y las FARC, que son las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, pues enfoquémonos en un tema más preciso, el narcotraficante que marcó la historia de Colombia. Pablo Escobar. Así es. Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano y líder del cártel de Medellín, vivió una vida llena de lujos, poder y una enorme cantidad de controversias durante su tiempo en poder. Escobar poseía de muchos animales exóticos. ¿Te parece si hablamos de alguno de ellos? Muy bien, me parece bien. Pues algunos de los animales que tenía Pablo Escobar eran los hipopótamos, los tigres, las aves exóticas, las cebras y otros animales. Los hipopótamos, ¿sabes cómo los consiguió Pablo Escobar? Los consiguió a través de una compra que hizo en la hacienda Napolés, en Colombia. Estos animales se convirtieron en una especie invasora en la región, pues después de la muerte de Escobar, muchos de ellos escaparon y se reprodujeron. Los tigres o los felinos exóticos que Escobar tenía en su propiedad, estos animales exóticos eran parte de su presentación de riqueza. Las aves exóticas eran animales los más comunes en su propiedad, pero las más comunes que eran entre las aves eran las guacamayas, que eran nativas de América Latina. Las cebras, además de los hipopótamos, Escobar también tenía en su hacienda. Otros animales en su hacienda que también se encontraban exóticos como jirafas y cocodrilos, ya que Escobar era conocido por su amor a las criaturas raras y llamativas. En cuanto que gozaba o disfrutaba además de animales, Escobar disfrutaba una vida de lujos extremos. Tenía mansiones, jets privados, vehículos de lujo y poseía una gran influencia. Y una gran influencia política y social. También se rodeaba de personas leales que disfrutaban de su poder absoluto que ejercía. Oye, y en muchos casos de su vida de presentación y control sobre el bienestar de las personas, aunque a menudo a través del terror y la violencia. La vida de Escobar fue una mezcla de lujos, corrupción y crímenes, pero también de esta marcada por la enorme violencia que desató su imperio criminal, claro. Elian, ahora que me acuerdo, no hablamos sobre las conexiones que tenía el gran narcotraficante nacido en Colombia, Medellín. Cierto, nada más hablamos de los conflictos que tenían en común. Y sus Pues lujos. si quieres, cierto, los lujos.
Si quieren nos enfocamos en ese tema y damos por terminada nuestro gran podcast. ¿Sí? Bueno, pues a mi investigación o la pequeña reseña que yo hice de Pablo Escobar fue que Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos en la historia. Nació en Río Negro, Antioquia, en 1949 y se convirtió en un líder del cártel de Medellín, una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del mundo en los años 80. Su fortuna creció a niveles impresionantes y llegó a figurar entre los nombres más ricos del mundo según su revista Forbes. ¿Tú sabes qué conexión tenía él con el gobierno de Colombia? Sí, Pablo Escobar intentó usar su poder económico y social para obtener influencia en la política.